Vamos a otro tema que ya hemos abordado, pero tangencialmente. Las proyecciones del Mineduc apuntan a que las clases podrían extenderse hasta fines de diciembre, incluso hasta enero del 2021. Las autoridades defienden el adelantamiento de las vacaciones de invierno, argumentando que esto dará prioridad a las clases presenciales para cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Ya te vemos, Dani Linares, para poder profundizar en un tema que preocupa muchísimo a los apoderados que seguramente nos ven también a esta hora de la mañana. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carla? Muy buenos días. Claro, la incertidumbre que se toma de millones de familias que en todo el país están con clases suspendidas, con situaciones a distancia en esta fecha, por cierto, en vacaciones, producto de la determinación de la autoridad, pero necesitan saber también cuál va a ser este calendario de aquí a fin de año, si habrá o no año escolar o esto está completamente ya suspendido producto de todo lo que ha ocurrido con la pandemia. Vamos a conversar de aquello junto a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, que nos acompaña esta mañana. Primero, agradecerte, Mario, por el contacto. Segundo, bueno, primero, ¿cómo han participado ustedes de esta toma de decisiones como docentes en torno a la determinación del adelantamiento de vacaciones? Entiendo no hubo mayor conversación con los gremios, pero ya en lo que significa el retorno a clases, ¿cómo lo planifican? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, efectivamente nosotros no fuimos escuchados por el Ministerio. Tuvimos una reunión con ellos hace 2 semanas atrás, con el ministro y con el subsecretario como directiva. Y ahí nosotros pusimos les entregamos un largo documento con lo que eran nuestras propuestas para enfrentar la pandemia, en todos los ámbitos, pedagógicos, sociales, laborales. Y el ministro quedó respondiendo en unos días, todavía no lo hace, y una de nuestras propuestas era que no se adelantaran las vacaciones y le entregamos razones pedagógicas. La principal es que costó mucho echar a andar este tema de la educación a distancia, por supuesto, con todas las dificultades que hemos tenido, la conectividad que no existe en todas las casas de igual forma, niños que derechamente no tienen acceso a internet y todo lo que se ha debatido en estos días que nosotros pusimos el tema. Pero costó echarlo a andar, con dificultades mis colegas han hecho un gran esfuerzo. Hay escuelas rurales donde los colegas han recorrido kilómetros para entregarle las guías en las casas a los niños. Se han seguido haciendo algunos turnos éticos para entregar guías, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando está ahora agarrando vuelo esto, cuando está empezando a tomar, digamos, cierta forma este concepto, viene un corte de 2 semanas que nosotros creemos que va a ser dañino. Va a ser dañino para esos procesos dificultosos que son a distancia, que son lentos, no es lo mismo que la clase presencial, ciertamente, pero ya estaba empezando y ahora tiene un corte de 2 semanas, después va a haber que prácticamente retomar de cero. ¿No es mejor, Mario, interrumpir este proceso que bien ya lo han señalado los expertos en la materia? No es comparable a lo que es la educación en el aula que interrumpir después las clases cuando sean presenciales en el futuro, por cierto, positivo, en que se pueda volver a clases prontamente. Lo que pasa es que obviamente no es lo ideal. La clase presencial es irreemplazable, ha dicho el ministro, y en eso compartimos ese concepto. Pero evidentemente hay una situación especial en todo el país y en el mundo, que está afectando no solo la educación. Pero nosotros tenemos que pensar que el retorno a clases no puede ser tan apresurado como parece que las autoridades pretenden. Ahora tenían la fecha del 27 de abril, todavía oficialmente el retorno a clases sigue siendo el 27 de abril, aunque en los últimos días el ministro ha relativizado sus dichos, que tenía días atrás donde mantenía firme el 27, que nos parece una locura. Y esta como suerte de ansiedad que también se apreció ayer en el señor Piñera, de una suerte de ansiedad porque hay que volver rápidamente a las clases presenciales. Nosotros creemos que con eso hay que tener mucha cautela, porque es cosa de sentido común. Un colegio donde hay 1000 estudiantes, 800 estudiantes, 500 estudiantes o 4000, como puede ser en un colegio grande, evidentemente es un punto de posible contagio altísimo. No creo yo que haya un lugar con más interacción social que la que pueda haber en un colegio, entre las personas que están asistiendo ahí. Mari, ¿cómo imaginan este retorno a clases? Se ha hablado de posibilidades de que sea sectorial, en comunas, en regiones en particular, y que se vaya avanzando progresivamente, incluso, por ejemplo, estudiantes de enseñanza media en primera instancia y luego los de educación básica. ¿Cómo lo imaginan ustedes o cómo lo han planificado ustedes para poder conversar con la autoridad? No, nosotros creemos que se deben considerar muchísimas aristas, no únicamente la sanitaria, no únicamente las estadísticas respecto de digamos, cuántas comunas tienen más pandemia o menos contagiados, porque la interacción que hay en los colegios es demasiado compleja. Fíjese usted que tenemos nosotros el caso de, pensemos solamente en una cosa común, en 40 estudiantes en una sala de clases. ¿Cómo usted va a conseguir que esos estudiantes no tomen el distanciamiento social? ¿Cómo usted va a conseguir que en los recreos exista efectivamente un distanciamiento social cuando son niños?
Los niños por naturaleza tienden a jugar, tienden a chocarse, tienden a tocarse, tienden a abrazarse, tienden a jugar a la pelota, en fin. ¿Cómo va a hacer usted en los baños para tener las condiciones donde asegure ese distanciamiento social? Entonces, hay muchas aristas que no son solamente estadísticas o epidemiológicas. Por supuesto, este es un tema de salud y los epidemiólogos tienen mucho que decir, pero también las comunidades escolares tenemos mucho que decir. Por eso nosotros hemos propuesto que se conforme una mesa de trabajo donde seamos escuchados todos, donde todos podamos decir, porque a nuestro entender, ese apresuramiento que uno observa en las autoridades, esa ansiedad, porque se retomen las clases, que se cumplan los calendarios, que se completen los programas de estudio en un año absolutamente anormal, a nosotros nos parece que es una ansiedad que hay que contener. Por de pronto nosotros ya hemos dicho, el 27 de abril, si la autoridad insiste en mantener esa fecha como fecha de retorno a clase, nosotros no vamos a volver. No vamos a volver porque tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestros estudiantes, tenemos que cuidar a sus familias. Los apoderados tampoco van a volver, nosotros ya lo hemos conversado con ellos, y por lo tanto creemos que lo mejor es que este tema se converse, se analice con todas las aristas, no solamente las epidemiológicas. Mari, te invito a que te pongas el auricular y te conectemos con el estudio, porque también está Carla Zunino para que sumemos a esta conversación. Mario, ¿cómo está? Muy buen día. Estoy siguiendo atentamente la entrevista de Dani, pero tengo una duda. Ayer la Asociación de Municipalidades de Chile mostraba una encuesta donde más de un 60% de los papás dice que cree que el año escolar se va a perder definitivamente. ¿Ustedes como magisterio se ponen en ese supuesto? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de algo tan radical y tan inédito como eso? Buen día, Carla. Bueno, por supuesto que uno no puede descartar ningún escenario en la situación actual. Si uno ve lo que ha pasado en otros países, yo creo que hay varios escenarios factibles. Pero yo creo que es muy prematuro hablar de pérdida del año escolar, sobre todo porque efectivamente, como usted dice, sería una medida radical, inédita, y además es bastante compleja y difícil. A ver, imaginemos, ¿qué significa perder el año escolar? Que un niño que está en kinder, que tiene 5 años, el próximo año con 6 años tendría que volver a hacer kinder. Un estudiante que está en cuarto medio. Yo tengo un hijo en cuarto medio precisamente. ¿Qué significaría? Que no egresa de la enseñanza secundaria y por lo tanto el próximo año no habría postulaciones a la universidad porque no habrían estudiantes egresados. Yo creo que es demasiado complejo. Es un escenario que no se puede descartar dado lo que hay. Ojalá, por supuesto, no lleguemos a eso porque significará que nos fue muy mal como país con el tema de la pandemia. ¿Mario? Significa que esto tuvimos que extenderlo largos meses. Pero el tratar de evitar ese escenario no puede llevar también a hacer que de alguna manera se pase este año a toda costa y que haya un déficit en la calidad de la educación. Usted toca, por ejemplo, el tema del cuarto medio. Ahí hay un momento importante en la vida de los jóvenes que se tienen que preparar de buena manera y no sé si van a contar con esa buena preparación. Entonces, a toda costa que tengan que rendir una prueba de selección y entrar a la universidad o la educación superior, podría ser también que sea con un déficit de aprendizaje. U otros cursos, primero básico, que es un curso que marca los pilares para todo lo que viene, primero medio, que también es un ciclo complejo, séptimo básico, que entiendo que también es bien estratégico. No puede haber un déficit en la calidad de la educación y pasar como a toda prisa un año que no logre completar la formación necesaria. Sí, bueno, pone buenos ejemplos, Carla, parece que domina bien la pedagogía. Efectivamente, el cuarto medio, el primero básico son cursos esenciales, por eso que es complejo el tema, pero estamos en una situación especial, por eso yo digo que es prematuro todavía, hay que ir dibujando esos escenarios, por eso yo creo que una mesa de trabajo donde estemos todos los actores, a nuestro entender tendrían que estar profesoras, profesores, estudiantes, apoderados, asistentes de la educación, sostenedores, alcaldes y sostenedores privados, junto con los epidemiólogos y junto con los especialistas en salud, para revisar todas las aristas de esto, todas las aristas. Ahora, todavía es factible si es que tenemos un segundo semestre normal entre comillas, porque la situación de normalidad en el país no va a ser tan luego, digamos, pero una situación relativamente normal que permita un retorno a clases presenciales, un segundo semestre, todavía se podría hacer 2 semestres en uno. Pero eso no lo sabemos, porque ¿cómo sabemos cuánto va a evolucionar la pandemia? Si acaso efectivamente van a haber condiciones para reunir, insisto en el concepto que es bien importante, reunir 1000 estudiantes, 800 estudiantes en un colegio que podría ser una matrícula promedio, con todo lo que significa en términos de interacción social, todo lo que significa en términos de contacto físico, la posibilidad de contagio. Por ahí escuché a un especialista en salud decir, bueno, tendrían que ir todos los niños con mascarilla, pero cuidado, ¿cómo hace usted para que los niños estén 5 horas que están en el colegio, todo el momento con mascarilla, sin tocárselas, sin que se intercambien entre ellos? Las mascarillas son desechables, además los mismos especialistas lo han dicho, usted va a disponer de 3.500.000 mascarillas diariamente para todos los días cambiarlas y que todos los estudiantes puedan tener. Entonces,
Una cosa son las medidas epidemiológicas y otra cosa es la realidad que se da en los colegios, cómo es la interacción, cómo es la forma en que actúan los niños, que usted no lo va a poder controlar al 100%. Y si usted tiene un niño contagiado en el patio, en el recreo, ese niño seguramente va a contagiar a cientos más. Y esos niños, como sabemos y han dicho los especialistas, van a ser asintomáticos probablemente. Y por lo tanto, la posibilidad de que ellos contagien a sus familias va a ser altísima. Además, 3.500.000 niños y sus padres desplazándose por la ciudad para ir a los colegios, tomando metro, tomando locomoción colectiva o en los vehículos particulares, pero siempre en un desplazamiento, a mí me parece, sin ser epidemiólogo, que es un posible fuente de contagio absolutamente muy importante, muy fuerte. Entonces, todas esas aristas tienen que ser consideradas. Mario, retomando este proceso inédito que ha ocurrido en el país de la educación a distancia, ¿no? Donde en un principio, tú decías, costó bastante y las familias lo sintieron con una cantidad de carga de trabajo que algunos reclamaban, los propios padres y apoderados, también los niños. ¿Cómo ha funcionado el tema de la evaluación, de poder constatar finalmente que los estudiantes estén avanzando, estén aprendiendo, o es más bien solamente un vínculo con los estudiantes para que no pierdan de alguna manera la forma de trabajar, pero la evaluación de alguna manera se puede realizar en estas instancias, de cómo se va midiendo también el conocimiento de los niños? Como decía Carla, finalmente se está avanzando con la materia, pero no sabemos finalmente si esto está ocurriendo realmente en el proceso de la educación. Bueno, yo creo que se ha valorado la importancia de la escuela, la importancia de los profesores en estas semanas, porque se ha visto que es insustituible, ¿no es cierto?, el niño en su sala de clase, con su profesor, profesora, interactuando con sus compañeros. La calidad que se da de un proceso educativo en esas condiciones es la óptima, que no se puede dar nunca a distancia. Eso es evidente que no. Pero es una situación especial la que estamos viviendo. Entonces, lo que hay que priorizar en estos momentos no es tanto la cobertura curricular, los contenidos, cumplir estrictamente con cada uno de los planes y programas, porque eso es imposible. Es imposible que usted reemplace en la casa las 6 horas de una jornada escolar con su profesor, con distintos profesores, con los compañeros y todas las posibilidades que da educativas ese contexto. Pero lo que nosotros tenemos que priorizar es el acompañamiento escolar, creo yo, que ese es el concepto más correcto y más sincero de lo que efectivamente se puede hacer. Cuando esta obsesión que cumplamos los contenidos, que los aprendizajes no se pueden perder. Yo vi al presidente muy ansioso ayer cuando habló de esto, en una cuestión que más bien hay que contenerla con calma. Nosotros tenemos que priorizar la contención emocional de nuestros estudiantes. Sobre todo los más pequeños están sufriendo por esto, porque a lo mejor no lo logran expresar de la mejor forma, pero ellos ven a sus padres salir a trabajar, ven lo que está pasando en las noticias, ¿no es cierto? Ven que en otros países ha muerto un montón de gente. Obviamente a un niño eso le produce un impacto fuerte, que nosotros tenemos que ayudar a que lo lleve de mejor forma. Entonces, es más bien un acompañamiento emocional. Hay que buscarle otras posibilidades educativas a este momento de estar en la casa. Se puede, por ejemplo, entregar una guía donde los niños puedan, si tienen un pequeño patio, plantar una plantita, ¿no es cierto? Seguir ese proceso. Pueden aprender a cocinar, puede parecer muy banal y hasta un poco cotidiano el tema ese, pero si un niño aprende a cocinar, me parece a mí que está teniendo posibilidades educativas de entender conceptos físicos, entender conceptos químicos, aprender sobre los alimentos. Hay muchísimas posibilidades educativas y la evaluación que usted preguntaba específicamente en esta etapa no puede ser sumativa. La evaluación sumativa es la nota al libro, para que entienda la gente el concepto más fácilmente. Tiene que ser evaluación formativa, es decir, tener feedback de lo que está avanzando el estudiante a distancia probablemente, pero no con la nota al libro, no la evaluación sumativa, no la calificación, porque efectivamente no sería justo calificar a jóvenes que tienen condiciones tan distintas como la que puede haber en una sala de clase, en un curso. Mario Aguilar, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con un tema sin duda complejo, Carla, que todavía no tiene una solución, pero claro, hay unas variables que hay que tomar sobre la mesa, lo que tiene que ver con la salud, que es lo prioritario, y luego, por cierto, planificar cómo va a ser este retorno a clases. Y me quedo con lo último que planteaba Mario Aguilar, este acompañamiento que hay que hacer con los niños, más que llenarlos de actividades y tareas desde el punto de vista educacional, numérico, más que sea un camino más formativo, ¿no?, de poder compartir también con ellos en casa. Tal cual. Es una oportunidad para tener otros tipos de aprendizaje y sobre todo emocional. Temazo, que hemos abordado, y vamos a seguir bien pendientes a todo lo que ocurra con este eventual o no regreso a clases. Gracias a Mario Aguilar, gracias también Dani, que tengan un buen día. Nos vemos. Chao, chao, buen día.